¿Qué tal mis bellos? Bienvenidos una vez más a este canal Norma Chic y como pueden ver en el título es un haul de campaña número 3 de Belcorp y es de puras ofertas web en esta ocasión. Aproveché varias ofertas en liquidación y por supuesto tuve algunos encargos, pero más que nada fue algunos productos para tener en stock, como algunas fragancias que les voy a estar mostrando y joyería también para tenerlas ahí a disposición de entrega inmediata, porque hay clientes que piden cosas como para regalar y más ahorita en estas fechas, y pues aquí quise aprovechar y me pedí algunas cositas y ya se los voy a estar mostrando. Algunas de estas fragancias ya no están en catálogo, ya son descontinuadas, pero aún así yo las adquirí para revender porque hay gente que todavía busca algunos perfumes o fragancias descatalogados y pues aquí es donde aproveché. Entonces comencemos. Bueno, aquí tengo ya la caja abierta, lista para empezar a mostrarles los productos. Aquí me retrasé un poquito en subirles el video. Ya tengo unos días en que yo recibí esta caja y pues apenas pude subírselas. Y aquí está, no quise que se me pasara este haul, aunque fue de puras ofertas web como les estoy comentando. Y pues vamos a comenzar a sacar los primeros productos que vienen aquí arriba. Y son estas muestras de skincare de la marca de Level. Como pueden ver aquí, me gusta mucho que me manden este tipo de muestras porque también así aprovecho, como les he dicho varias veces, en regalarle estas muestras a los clientes y pues así ya conocen y pueden probar los productos y así saber si les gusta o no. Y así es como a la segura se van a encargar las cosas. Siempre les aconsejo que estas muestras las regalen a sus clientes. Y pues vamos a comenzar con esta fragancia de Level, que es la Brises de Vie. Esta trae notas cítricas, magnolia y orquídea y es de la familia olfativa floral refrescante acuosa y tiene un suave fondo floral de pétalos con notas cítricas y limón. También eso es lo que estuve investigando. Es una fragancia que ya está descatalogada, pero sigue saliendo en las liquidaciones de oferta web. Y pues aquí me la pidieron porque de hecho esta me la habían pedido y yo les comenté que saliendo inmediatamente se las iba a estar pidiendo. Y pues aquí está. También está esta fragancia de caballero que es Fogos. Aquí les puse la fotito de esta fragancia de caballero que también me solicitaron. Y ya van varias que he estado pidiendo de liquidación y que me encargan. Y también está esta que es Dancia. Esta es una fragancia femenina de Essica que también está descatalogada y yo la pedí para tenerla en stock. Aquí les muestro la foto de cómo es la fragancia. La verdad está muy bonito el frasco, el diseño. De hecho yo la tengo, pero no pude sacarla donde la tengo porque la tengo muy en el fondo, pero aquí les puse la foto y como pueden ver pues aquí está. Y también les muestro estas dos fragancias de Essica que son las Gracia. Es la moradita y esta otra que es la clásica. Y aquí les voy a dejar la foto a como viene en su precio para campaña número 4. Así es como viene. Esta pues es de campaña 3, pero les pongo la foto de la campaña número 4. Esas también me las pidieron y pues aquí están. También venían en oferta para nosotras las consultoras y pues aquí las tenemos. Y vienen más muestras. Como les digo que me gusta que me manden ese tipo de muestras y yo las aprovecho, les saco al máximo a todo lo que me mandan, lo aprovecho. Y pues como les comentaba, está ya retrasado para estos momentos, estas fechas que están viendo el video, pues ya varios de esos productos ya los entregué, pero aquí no quise que se me pasara de mostrárselos. Y vienen también estos hermosos aretes de Saison en oferta también de liquidación y son unos aretes muy bonitos, se ven de buen material y de calidad. Yo pensaba que eran así como muy ligeritos y pequeños, pero no, vienen en un tamaño bastante grande. Estos todavía los pueden seguir aprovechando ustedes que son consultoras. En las liquidaciones de campaña número 4 todavía vienen y pues yo así como los estoy viendo pues los voy a dejar para stock, para algún regalito y pues me voy a solicitar más en la próxima campaña porque vienen muy económicos, muy baratos y pues así poder revenderlos pues y tenerlos ya listos para entrega inmediata. También viene este juego de aretes que la verdad yo cuando lo vi desde hace mucho ya lo había visto, tenía muchas ganas de tenerlo para mí, pero yo en esta ocasión lo pedí
para tenerlo ahí a disposición para algún regalo, algún cliente que me pida pues un juego de joyería para regalar en estas fechas. Y ese se los voy a abrir ahorita en un momentito porque tengo que abrirlo para tomarle fotos y así poderlo vender. Y pues vamos a seguir sacando. Aquí también me solicité yo estas muestras de perfumes, que esta sí la solicité para poderla pues regalar a algún cliente que quiera probar el perfume, porque hay clientes que quieren primero olerlos antes de comprarlos, y para eso lo tengo esta muestrita, para eso la pedí. Y me pedí también otra, creo que fue esta y otra de dama que yo estuve pidiendo para tenerla ahí. Y pues ahorita les muestro la otra que me solicité. Viene también este set de It's You, que vienen dos fragancias de tamaño grande y esta que es más pequeña. Y aquí se los voy a estar mostrando el set. Vienen dos de las unisex. Esa es la otra grande que les comentaba, que también había solicitado en la campaña pasada y que vendí inmediatamente. Salieron esas fragancias, salen muy rápido, lo que son las de It's You. Y también por acá está la otra It's You, la Emotions. Esa también es muy rica y es una de las fragancias que siempre recomiendo de Essica. Cuando me preguntan qué les puedo recomendar, siempre ofrezco las It's You. Me voy a la segura con estas fragancias y pues hay varias para diferentes gustos, y pues así es como yo aseguro ventas. Muestro primero las It's You antes que otra fragancia. Cuando el cliente no conoce la marca, empiezan a querer la marca cuando empiezan a probar estas fragancias de Essica, y eso es lo que les recomiendo. Son muy ricas, la verdad, todas las It's You. También viene este que es un body splash, es como un body splash. Este es de los de Essica, los Paradise. Este también me lo solicitaron, también en oferta web. Creo que ya está descontinuado este aroma, no estoy muy segura, pero creo que sí. Y tengo una clienta que le gustan mucho todo este tipo de body splash de Paradise de Essica, y pues aquí está. Y siempre que salen me encarga y pues yo se los ofrezco, aunque ya salgan algunos que ya están descatalogados, ella me los pide y pues aquí están. Y también viene este labial de Level, es de los Rogue Intense. Estos son de los aterciopelados, de un acabado muy bonito, la verdad se desgastan muy bonitos estos labiales, es lo que me gusta de ellos. Y hay diferentes tonos, este es como un tono, aquí les voy a dejar el tono de labial porque no recuerdo bien, se los voy a dejar aquí a un ladito. Creo que es un rojo con subtono naranja, algo así. Bueno, aquí se los voy a poner para que vean el tono. Lo tengo para entrega inmediata. También aquí está la muestra que les comentaba que me solicité, que es la fragancia de Inspira de Essica. Creo que esta ya está descatalogada también, pero todavía sigue saliendo en la oferta web, y pues creo que la voy a solicitar y así venderla con la muestra. Y vienen también esas fragancias de Saison, que la verdad nunca pensé volverla a ver, ni siquiera en liquidación. Ya tiene tiempo que salió del catálogo esta fragancia, y pues les voy a decir las notas de esta fragancia. Tiene de salida frutos rojos, de corazón, flores rosas de peonia y fresias, y de fondo mousse. Entonces es una fragancia pues muy rica, es de la familia olfativa dulce, es una fragancia potente, dulce. Yo la tenía hace mucho y pues no pensé volverla a tener, y pues aquí me pude solicitar pues la mía porque hace mucho que ya no la tenía y no pude hacerme de mi repuesto antes de que saliera de catálogo, y pues me dio mucho gusto volverla a ver, y pues aquí me solicité varias. Y pues aquí también viene este labial, sí me lo solicitaron. Este es un labial, un tono así fucsia, muy bonito, es de Saison, son de los que vienen ya en liquidación, de los que están muy baratos, muy económicos, que salen ya de liquidación, creo, no sé si porque les cambiaron el formato o no sé, pero empiezan a poner varias cosas en liquidación. Y también pues la verdad me impresionó verlo ahí en liquidación. No tiene mucho que habían salido estos labiales de los Signature, algo así se llaman, de Essica Pro, y pues aquí les voy a poner el tono que venía aquí en la oferta web, muy económico la verdad. Lo quise solicitar para hacer así como un combo de labial con máscara de pestaña y perfume o algún otro producto, así 3 cositas como de combo, o por algún cliente que me quiera pedir algún labial. Y pues aquí lo tengo para venta inmediata también. Y pues ya lo que viene aquí es la nueva fragancia de Alma,
Y la verdad me emociona mucho cuando sacan fragancias nuevas. La mayoría de las marcas sacan muy seguido. Si es posible cada 2 meses o cada mes. En realidad salen muy seguido las fragancias nuevas. Como que van descatalogando algunas y van metiendo otras. Y pues aquí en esta ocasión no sé si esta fragancia nueva viene a reemplazar la Inspira que acaba de salir ya. Y pues aquí ya tengo las fragancias que estuve solicitando para venta y pues mi repuesto de Orred. Como les comento, es una fragancia muy dulce, muy rica, muy potente. Es una de las favoritas de ese entonces cuando salía de Saison. Y pues aquí está. Y pues me la pedí ya por fin. Nunca pensé tenerla, la estuve viendo así como que en páginas de reventas de perfumes descatalogados y venía muy cara, por cierto. Cuando ya las fragancias salen de los catálogos, la verdad las venden ya muy caras, por lo mismo que ya son descontinuadas y pues sabemos algunas que aún así pagamos lo que sea por volver a tener esa fragancia que nos gusta, nuestra fragancia favorita. Y pues aquí como quiera ya salió en la liquidación y pude yo adquirirla y pues así revender estas, pero como les comento, pues a un precio pues aceptable, no tan caro ni tan económico, pero aceptable. Y pues aquí está la joyería que les comento que la verdad cuando yo la vi hace varias campañas había visto también este juego de aretes que a mí me gustan mucho, la verdad, la joyería, y lo voy a tener por si me piden algún regalito o algo de joyería, pues aquí tenerlo, porque a veces puedo hacer como que el combo del perfume con la joyería y pues es un regalo muy bonito, un detalle muy bonito. Pero le voy a estar tomando algunas fotitos y por eso lo abrí y por eso se los estoy mostrando. Pero si no sale, en caso de que no salga, pues aquí lo voy a tener y lo voy a estar utilizando. Si no, ahí lo voy a tener para la venta. Viene también aquí con su certificado de autenticidad. Toda la joyería de Essica viene con este certificado de autenticidad. Este certificado garantiza que has adquirido una pieza de Filnar original y todo lo que es la joyería de Filnar así viene en estas cajas muy bonitas, esas presentaciones muy bellas. Es una joyería que yo la verdad les recomiendo bastante. Déjenme en los comentarios si quieren que les haga algún video de joyería y con mucho gusto. Y pues aquí está ya la fragancia Alma. Nos dice que es un aroma oriental dulce. Vibrantes acordes de naranja italiana se contrastan con adictivas notas de vainilla para resaltar la feminidad y la esencia de la mujer que disfruta su sensualidad natural. Eso es lo que nos dice aquí en la muestra. Pues suena muy rica, la verdad. Es un agua de perfume, es lo que nos dice aquí. Y pues ya estaremos viendo cuando la tengamos o vamos a estar probando esta muestrita y así poderles hacer alguna reseña ya de este perfume. Y esto sería todo por este video de ofertas web y liquidación, que la verdad estoy muy contenta de haber adquirido estas fragancias de Saison, de haber pedido esa joyería que también está muy bonita y que me llegó ya pues la muestra de la nueva fragancia de Essica Alma que estaremos usando. Y la verdad me emociona mucho cuando sacan fragancias nuevas porque pues es muy reconfortante para mí conocer nuevas fragancias, nuevos perfumes, me encantan y pues estoy muy contenta. Y aunque eso signifique que saquen algunas de catálogo, pero pues esto así es. Se van unas y llegan otras. Esperemos y esta sea una de esas que nos encante y nos guste. Entonces esto sería todo por este video. No olviden suscribirse, picarle a la campanita de notificaciones, déjenme su like. Es muy importante para mí que dejen su pulgar y el comentario. Entonces esto sería todo. Nos vemos hasta la próxima. Bye. Bendiciones para todos.